Era una noche gélida de enero de 1987, cuando la oscuridad envolvía la carretera solitaria a las afueras de Murcia. El viento helado cortaba como cuchillos, y la nieve comenzaba a amontonarse a los lados de la calzada, haciendo el trayecto aún más traicionero. Andrés, un camionero curtido y residente de Murcia, estaba al volante de su camión, llevando una carga urgente que debía llevar al puerto antes del amanecer. Hacía años que trabajaba en la carretera y nunca había tenido miedo de la noche. Sin embargo, aquella noche iba a ser diferente. Sería una que cambiaría su vida para siempre. A pesar del frío y la soledad, Andrés estaba tranquilo. Había recorrido esas carreteras miles de veces y conocía cada curva, cada recta y cada pequeño detalle de la ruta. Pero esa noche había algo diferente en el aire, algo que lo hacía sentir inquieto, aunque no podía explicarlo. El reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana, cuando el motor del camión rugió al ascender una colina. La luna llena se asomaba entre las nubes espesas, iluminando tenuemente el camino por delante. Fue entonces cuando Andrés notó algo extraño. Una figura blanca que se movía a un lado de la carretera. Parecía una persona, una mujer. No llevaba abrigo y su vestido largo y blanco ondeaba al viento. Andrés frenó el camión, disminuyendo la velocidad mientras sus ojos intentaban enfocar mejor en la figura. Estaba a unos 100 metros de distancia, cuando se dio cuenta de que la mujer estaba sola, en medio de la nada, y que hacía señas para que se detuviera. La lógica le decía que no debería detenerse, que seguir su camino era lo más seguro, pero una mezcla de curiosidad y compasión lo llevó a frenar. La mujer se acercó lentamente al camión. Andrés abrió la ventanilla para ofrecerle ayuda. ¿Necesita algo, señora?, preguntó, tratando de no sonar alarmado. La mujer levantó la mirada, y en ese instante, una sensación de terror puro recorrió el cuerpo de Andrés. Su piel estaba pálida como la nieve, sus ojos hundidos y vacíos, como si la vida los hubiera abandonado hacía mucho tiempo. El cabello largo y negro caía desordenadamente sobre sus hombros. Sin embargo, lo que más perturbó a Andrés fue el aire helado que parecía emanar de ella, más frío que el invierno que azotaba la región. «Necesito que me lleves», dijo ella con una voz que resonaba extrañamente en el aire como un eco. Andrés, atrapado entre el miedo y el deber de ayudar, asintió. Abrió la puerta del camión y la mujer subió al asiento del copiloto sin emitir sonido alguno. A medida que se acomodaba, Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si la temperatura dentro de la cabina hubiera descendido varios grados. Sin decir una palabra más, Andrés puso el camión en marcha y continuó por la carretera. La mujer no ofreció ninguna explicación sobre por qué estaba allí ni a dónde se dirigía. Simplemente miraba hacia adelante, con la vista fija en la oscuridad, más allá del parabrisas. Andrés trató de concentrarse en la carretera, pero la presencia inquietante de su pasajera le hacía difícil mantener la calma. Los minutos pasaban lentamente y el silencio dentro de la cabina se hacía insoportable. Finalmente, Andrés decidió romperlo. «¿Dónde quiere que la lleve?», preguntó con voz temblorosa. «Sigue adelante», respondió ella con un tono monótono y distante. Andrés obedeció. Pasaron varios kilómetros sin que la mujer dijera nada más. La carretera se tornaba cada vez más desierta y la nieve comenzaba a caer con más fuerza, dificultando la visibilidad. De repente la mujer señaló hacia la izquierda, hacia un camino secundario que Andrés conocía bien. Conducía a un pequeño cementerio, casi abandonado, que solo era visitado por las familias de los difuntos durante el día. «Por aquí», indicó ella. Andrés dudó por un momento. No había razón alguna para que alguien quisiera ir a ese lugar a esas horas de la noche.
y mucho menos con una tormenta en pleno desarrollo. Sin embargo, sintió que no tenía otra opción. Giró el volante y tomó el desvío. El camino hacia el cementerio era estrecho y cubierto de nieve. El camión avanzaba lentamente, y Andrés notaba cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Algo no estaba bien, lo sabía. Todo su instinto le decía que debía dar vuelta y marcharse, pero era como si una fuerza invisible lo obligara a seguir adelante. Finalmente llegaron a la entrada del cementerio. La mujer, que hasta entonces no había mostrado ninguna emoción, sonrió levemente, una sonrisa fría y desprovista de vida. «Aquí es», dijo con un susurro apenas audible. Andrés detuvo el camión. La mujer bajó del vehículo sin despedirse y comenzó a caminar hacia las sombras entre las lápidas. Andrés, incapaz de moverse, la observó mientras desaparecía en la penumbra. Quiso llamarla, preguntarle qué hacía allí, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Entonces lo sintió. El aire dentro del camión se hizo aún más pesado y frío, como si estuviera siendo consumido por la misma oscuridad que envolvía el cementerio. Un miedo primitivo se apoderó de él y sin pensarlo 2 veces, encendió el motor y arrancó, alejándose de aquel lugar lo más rápido que pudo. La carretera de regreso a la ruta principal parecía interminable. Andrés intentaba convencerse de que lo que había visto no era real, que solo era una ilusión causada por el cansancio. Pero había algo en su interior que sabía que todo lo que había experimentado esa noche era muy real y no sería fácil de olvidar. Cuando finalmente volvió a la carretera principal, miró por el espejo retrovisor esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada, solo la oscura noche que lo rodeaba. Sin embargo, no pudo evitar sentir que no estaba solo, que algo había cambiado dentro de él. Andrés llegó al puerto unas horas más tarde, entregó la carga y regresó a su casa en Murcia. Durante el viaje de vuelta no pudo dejar de pensar en la mujer del cementerio. ¿Quién era? ¿Por qué había aparecido en la carretera? Y lo más importante, ¿por qué había decidido subir a su camión? Durante los días siguientes, Andrés intentó seguir con su vida normal, pero algo dentro de él había cambiado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de la mujer, sus ojos vacíos y esa sonrisa aterradora. Las pesadillas comenzaron a acosarlo noche tras noche, dejándolo exhausto y cada vez más perturbado. Finalmente, después de varias semanas de insomnio y angustia, Andrés decidió que no podía seguir así. Dejó su trabajo como camionero, incapaz de volver a recorrer esas carreteras solitarias. El miedo lo consumía y cada vez que veía un camión en la carretera, un sudor frío le recorría el cuerpo. Años más tarde, cuando su hija comenzó a aprender a conducir, Andrés sintió que era su deber advertirle. Una noche, mientras estaban sentados en la mesa de la cocina, le contó su historia. Cada detalle, cada emoción, cada momento de terror que había vivido esa noche en 1987. «No quiero asustarte, hija», dijo al final, «pero debes tener cuidado en esas carreteras. Hay cosas que no podemos explicar, cosas que no deberían estar allí. Y si alguna vez ves a alguien en la carretera a altas horas de la noche, especialmente si estás sola, no te detengas». Su hija, aunque incrédula al principio, notó la seriedad en la voz de su padre y la sombra que oscurecía su mirada. Sabía que Andrés no era alguien que se asustara fácilmente y que si decía esas palabras era por algo. Desde entonces, cada vez que conduce sola por la noche, recuerda las palabras de su padre. La historia de aquella noche, el encuentro con el fantasma de la novia, había quedado grabado en su memoria, un recordatorio constante de que en las carreteras solitarias, a veces, no todo lo que se ve pertenece a este mundo. Si te gustó este relato, dale like y suscríbete. De esa manera me ayudas a seguir creando contenido. Si tienes algún relato personal, un relato paranormal o alguna historia creada,
Puedes compartirla conmigo enviándola al correo del canal que se encuentra en la descripción de este vídeo.